justamente estamos en línea con el doctor Gonzalo Gómez. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bien, doctor, otra vez un incumplimiento, una infracción al derecho de autor que involucra a un artista. Esta vez representás a Luis Gerardo Chaparro. ¿Nos puedes contar, doctor, cómo fue Ah, esta infracción? Así mismo, Vanessa, te comento que en realidad esta infracción está haciendo, o sea, lo que hemos solicitado justamente que se detenga esta infracción que se está cometiendo. Hemos tomado conocimiento la semana pasada de que un candidato de la ciudad de Caguazú, apodado Papu, Severo creo que es el nombre, Luis Ríos, es quien está utilizando esta obra adulterada y es una obra realmente emblema y símbolo de nuestra selección paraguaya. Es la obra que se denomina o cuyo nombre es Albirroja, que suena cada vez que juega la Albirroja, ¿verdad? O sea, hay un reconocimiento de la obra a nivel nacional y digamos, una vinculación muy grande de todo el mundo del fútbol con esa obra, ¿verdad? Del fútbol nacional. Y le modificaron la letra, le han modificado la letra, han Dios mío. comunicado por spot publicitarios. Tengo también conocimiento, tenemos ya los videos todo protocolizados del gran lanzamiento de campaña que habían realizado en la ciudad, donde utilizan esa obra como bandera, como emblema. Obra adulterada, aclaramos, es una obra adulterada la que se está utilizando. Sincronizan el video en materiales audiovisuales diversos. Por suerte hemos protocolizado todo en la escribanía y el Nofer está todo ya, digamos, en acta notarial, ya tenemos todos los videos en pendrive. Y lo que hemos solicitado es una medida cautelar de urgencia en el juzgado de primera instancia. Está a cargo la doctora Tania Carolina Irún, el actuario José Argüello. Digamos que la semana que viene tienen que dar trámite, dar curso a las medidas cautelares. Yo creo que correrán traslado a la DINAPI, que siempre se expide en forma, digamos, en favor de los derechos del autor y sobre todo de una manera muy expeditiva. Yo creo que apenas si ordenan correr vista lo contestarán en el día y estaremos atentos a que esto un poco también calme otra vez las aguas y sobre todo porque Rolando, que es el autor principal de la obra, se encuentra en un estado delicado de salud, ¿verdad? Creo que ustedes darán Sí. cuenta también de eso. Él está un poco en un tratamiento bastante delicado. Entonces es su hermano el que, invocando los derechos conexos del autor, que él como artista, intérprete, ejecutante de esa obra, es quien se presenta a solicitar la suspensión de esta comunicación pública irregular que tomó conocimiento y bueno, inmediatamente empezamos a recabar las pruebas, que es siempre lo principal en todo proceso judicial y en todo reclamo. Doctor, hablas sobre un perjuicio moral y patrimonial. Así mismo, así ¿Piden mismo. dinero ustedes por esta No, no, no. infracción? En primer término, lo que nosotros solicitamos en la medida cautelar es una suspensión de esta comunicación pública irregular, que la ley de derecho de autor autoriza a solicitar en forma previa a la acción principal, que La sería demanda. posterior a la obtención de la medida, que obviamente hay una indemnización de daños y perjuicios morales, patrimoniales y materiales, que difiere un poco de la indemnización tradicional, que es la que conocemos, ¿verdad? Es un poco más particular, hay un monto de licencia que ellos vienen otorgando, entonces la ley, como una sanción, digamos, por el uso sin licencia, automáticamente otorga el 100% como el monto indemnizatorio. Es una indemnización muy particular, muy sui generis, muy intuitiva del derecho de autor. Entonces, eso será otra instancia, ¿verdad? Nosotros lo que ahora buscamos es la suspensión de esta comunicación pública, eventualmente tener la suerte de comunicarnos con quienes han cometido la infracción, llegar a una suerte de acuerdo, pero si eso no se logra lastimosamente, o mejor dicho, por suerte tenemos las herramientas civiles para poder reclamar. Y también, Vanessa, no olvidar que esto es de acción penal pública. Es decir, la Fiscalía, al tomar conocimiento por cualquier medio, puede abrir una investigación sin necesidad de que el autor, digamos, vaya a formular una denuncia como tal. ¿Nos Que de recordás, hecho doctor, todavía, el hecho sí. punible que debería hacer? Y es infracción de derecho de autor. Hay una modificación a la ley de derecho de autor y la infracción es el uso sin licencia de la obra. Te lo puedo enviar todo completo, incluso te quiero hacer llegar, si es que se puede, la medida cautelar que hemos promovido, de manera tal a que tomen conocimiento íntegro del escrito presentado y sobre todo de las pruebas que son realmente contundentes e irrefutables de la infracción cometida. Tengo el escrito y tiene 11 páginas. Doctor, Sí, en esta instancia de medida cautelar, lo importante es que se suspenda, que dejen de violar derechos del sí, autor, ¿verdad? No, así no se mismo. puede pedir ninguna indemnización.
No, no se puede. Lo principal y lo más urgente que justamente la doctora Gladys Vareiro de Mójica señala en su obra es que una vez que se pone en conocimiento del órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional tiene la responsabilidad ya de ordenar la suspensión. Porque en caso de no ordenar, digamos, está acompañando esta violación de derecho de autor que ya se puso en su conocimiento. Por eso es que estas acciones de derecho de autor son muy rápidas, primero porque en primer término esto está en Facebook y uno reenvía y corre de una manera impresionante que no tenemos la capacidad de controlar. Entonces hay un daño, digamos, grave porque el uso va incrementando a medida que pasen no solo más los días, sino los minutos o los segundos. Entonces, lo que se busca con esta medida en particular que otorga la ley del autor es la suspensión de la comunicación pública inmediata, ¿verdad? Sin necesidad de correr traslado a la otra parte, sin necesidad eventual de correr vista a la INAPI, pero sí los jueces han, digamos, tomado el estilo de solicitar la opinión de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, específicamente el área de derecho de autor, quienes, como siempre te refiero, ellos inmediatamente cuando reciben una vista de esta naturaleza, lo contestan porque saben digamos, del daño que se está ocasionando al autor, tanto en sus derechos patrimoniales como en sus derechos morales al violarse la integridad de su obra, ¿verdad? Y sobre todo por el uso otra vez en campañas políticas, que el autor puede o no querer vincularse con un producto o con un candidato o con un grupo político o lo que fuere. Entonces, eso es un poco la gravedad que hay en materia de derecho de autor. Hace poco, no sé si tomaste conocimiento también, en la Argentina estuvo ocurriendo lo mismo hace unas semanas. Los herederos de un cantante muy famoso tuvieron que recurrir también a la justicia para ordenar la suspensión pública de obras de su papá. Entonces, no es una cuestión solamente en Paraguay, creo que es una cuestión regional, pero sí hemos conversado con colegas del extranjero y Paraguay está siendo uno de los que está suspendiendo esta comunicación pública en forma positiva en favor de los derechos de propiedad intelectual y específicamente de las violaciones de derecho de autor. Doctor, eso de transformar la letra y utilizar el fonograma es A ver, ¿qué sería el fonograma? El fonograma es el soporte magnético en el cual se aloja, digamos, lo que es la obra. El derecho al fonograma es digamos, el productor fonográfico el que tiene los derechos para reclamar, ¿cómo se llama? Para reclamar esta categoría, el productor fonográfico. El productor fonográfico puede ser la Warner, puede ser la Universal, puede ser 4K Music. En este caso creo que Rolando mismo es el productor de su obra, el productor fonográfico. Pero los derechos conexos que nosotros estamos invocando es lo de su hermano, que es artista, intérprete y ejecutante. Es decir, es la persona que ejecuta la obra, que es autor Rolando Chaparro. Y el ejemplo más claro siempre es Luis Miguel. Luis Miguel es artista, intérprete y ejecutante, ¿verdad? El artista en realidad de las obras de Armando Manzanero. El autor de las obras, en su mayoría interpretadas por Luis Miguel, son de Armando Manzanero. Entonces, el autor siempre se le va a reconocer, digamos, ese derecho y el intérprete cobrará a través de otra sociedad de gestión, que en este caso Luis cobra por el uso de esta obra en AIE, que es la sociedad de gestión que gestiona los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Ahí está clarísimo la explicación técnica que ya me había olvidado lo que decía el código, pero sí, recordaba una parte. También quería preguntarte el plazo que tiene la jueza, ¿cuándo estaría resolviendo esto? Ella no tiene un plazo para resolver y justamente eso es lo que un poco es la pata floja que tenemos en nuestra legislación. Ella ahora va a tomar conocimiento de seguro de esta acción presentada y yo creo que, como te digo, que queda a su criterio la de resolver automáticamente, la de correr traslado a la INAPI, que sería el ente especializado y el encargado a nivel nacional de la protección de estos derechos, pero esa no es una disposición legal. La juez tiene toda la atribución de otorgar la medida una vez que se pone a conocimiento con pruebas que hagan como mínimo, dice la legislación, una apariencia de infracción, pero en este caso la apariencia queda de lado porque es contundente todas las pruebas y están en Facebook, está protocolizado, está todo agregado en disco compacto. Entonces, bueno, esperamos que una vez más la justicia falle en favor de los autores y en este caso de un autor nacional reconocido y que a su vez, como te digo, está pasando por un problema de salud bastante delicado
y bueno, por suerte tiene el apoyo de su hermano y también el derecho conexo que su hermano tiene la posibilidad de invocar. Doctor, después de que se resuelva la medida cautelar, ¿estarían analizando la demanda o eso podría haber un acuerdo con la otra No, parte? siempre uno en el trabajo profesional uno siempre espera llegar a un acuerdo con la otra parte. En caso de que no se logre eso, ni siquiera establecer una comunicación, nos veremos obviamente obligados a promover la acción de indemnización de daños y perjuicios por violación de derecho de autor. Y ahí vendrán los cálculos, ¿verdad?, de la infracción patrimonial por un lado y los de los derechos morales por el otro. Y ahí veremos si es que mejora Rolando Chaparro en su salud. Yo creo que también habría un doble reclamo de violación de derechos, por un lado la del autor y por otro lado la del artista, intérprete, ejecutante, que en este caso es Luis Chaparro. Doctor, a nivel general, este tipo de violación de derechos de autor, ¿cuánto sería el acuerdo patrimonial, digamos? ¿Cuánto paga el infractor para que no se haga la demanda? No estoy hablando de este caso en particular, pero como Claro, sé claro, que sos de no. la especialidad, ¿cuánto por Claro, allá? ¿Qué se expone haciendo esto? en realidad, Vanessa, lo que yo te puedo referir son los métodos de cálculo para el reclamo. Ujú. Generalmente el autor o los autores, dependiendo de la situación, tienen, digamos, un acuerdo celebrado de antemano con empresas, con marcas, que son lo que la ley misma le denomina las licencias de uso de obra. Ellos pueden licenciar, por ejemplo, esta obra misma, por darte un ejemplo, a una empresa que se dedica a la venta de vehículos, y le licencian un plazo de 6 meses por un monto que podemos, para hacer número redondo, podemos fijar, lo licencian 50 millones por un plazo de 6 meses, por darte un ejemplo. Entonces, tu base de reclamo siempre va a ser el valor de tu licencia de la obra. Y a ese monto, esto estamos hablando de los derechos patrimoniales nada más, y a ese monto la ley le aplica una indemnización directa, sin necesidad de demostrar el daño, por el solo uso en infracción del 100%. Y no O haber sea, pagado esa licencia base que es de claro, no 50 haber, millones, por ejemplo. claro, no solamente haber pagado, el no haber negociado la licencia, porque la licencia es un acuerdo entre las partes. Vos me podés decir, no, mira, yo te voy a dar realmente un margen, digamos, te voy a hacer aparecer en pancartas, vas a aparecer en medios publicitarios, entonces negociemos otro monto. Y eso siempre se acuerda. Yo te hablo nada más de la base de cálculo que uno tiene en cuenta para promover la demanda de indemnización. Y como te digo, también la difusión que tiene esta obra, porque esta obra, cada vez que juega nuestras elecciones, es una de las más emblemáticas, ya sea en radio, en televisión, en redes sociales. Y tenemos todo eso, por suerte tenemos los informes ya ayer de cuánto vino generando esta obra. También en backtone, ringtone, son otras categorías que también pagan las empresas telefónicas por el uso de esta obra, ¿verdad? Hay métodos de cálculo, pero nosotros, digamos, todavía no afinamos eso porque esperamos tener una comunicación previa con estos responsables, ¿verdad?, de la infracción y poder llegar a un tipo de acuerdo. ¿Y cuánto es el daño moral por ahí, Y el daño aproximadamente? moral no te puedo estimar porque eso ya iríamos calculando e hilando un poco más fino cómo viene la mano, ¿verdad? Pero sí, el daño moral al momento de que uno viola la integridad de la obra, porque esa es una cuestión también que a veces queda de lado. Muchos siempre refieren, le cambiaron la letra nomás, ¿verdad? Pero en realidad uno registra o la obra se protege en su integridad. Y esa categorización está expresamente señalada en nuestra ley y obviamente en todos los tratados internacionales que tenemos, que es el respeto a la integridad de la obra. Y al modificar la letra, es una cuestión sumamente grave porque viola totalmente la creatividad del autor, que es quien creó la obra y obviamente busca que su protección sea integral. Y en caso de deformación debe tener la licencia expresa y la autorización del autor. Entonces, a veces nosotros minimizamos, digamos, esta situación cuando que en realidad es una cuestión bastante grave a los efectos de la propia legislación nacional y ni qué decir la internacional con todos los acuerdos internacionales que tenemos. Eso te iba a decir, una cuestión también de educación. Yo le cambié la letra nomás, que es lo que Sí, tanto. Esa es una infracción, sí, ¿verdad? Y la sí, gente sí. tiene que saber, hay una ley que ampara, que sanciona estas conductas, pero evidentemente no sé si no saben o minimizan, como vos decís, doctor. Una cuestión de educación y Sí, ejemplo también, ¿verdad? Después de estas sí. demandas. Yo creo que es así, pero justamente un poco esa es la ventaja que da la legislación. La legislación no busca, digamos,
el responsable directo real, porque muchas veces estas personas o los candidatos incluidos en sus campañas delegan, digamos, todo lo que sea lo audiovisual a empresas o a personas físicas en particular, y vos tomás contacto con ellos y te dicen, no, en realidad mi jefe de campaña es fulano y él fue el que utilizó, pero a los efectos de la legislación vos sos el responsable directo. Si vos querés luego repetir todo lo que se está reclamando a esta persona que, digamos, cometió o omitió obtener la licencia del grupo, del autor o todo lo que involucra, digamos, a las obras que uno utiliza para su material audiovisual o para su campaña política o lo que fuere, es una responsabilidad directa del autor, del candidato por Del un que lado. utiliza, eso te voy a También, preguntar. O sea, yo sí claro, soy candidato y, como decís, delego a una empresa de PR, no sé, de comunicación o de marketing que me haga toda la campaña y yo ni siquiera esa es una enterada estoy. cuestión, claro, esa es una cuestión entre ustedes privados, pero para la legislación el responsable directo es el que se está beneficiando de la Mm, obra. Y uno no puede esquivar el beneficio económico y el beneficio en cuanto a la campaña, porque por algo utiliza esta obra, porque atrae gente, porque es una obra que pega o que es claro. pegadiza, que contagia, que atrae la multitud, un montón de cuestiones, digamos, subjetivas y objetivas a la vez, porque uno no va a utilizar una obra que se da cuenta que aleja a la gente, sino al Eh, contrario, siempre busca algo que atrae, que atrapa, que contagia. Entonces un poco también ahí está lo absurdo, digamos, de decir, no, yo no sabía. no ¿Me podés alegar comprendés? desconocimiento de la ley. Sí, eso es una cuestión categórica, ¿verdad? Eso ya dejamos de lado, pero el tema principal es el delegar, digamos, o el querer delegar la responsabilidad ante estas infracciones de derecho de autor. Que como te digo, eso será una cuestión o un arreglo que tendrán que verlo después con su gente de comunicación, pero la responsabilidad directa, acordate también, Vanessa, que nuestra legislación refiere de que ninguna autoridad pública ni moral podrá utilizar las obras sin pagar. Tampoco. Quiere decir que una entidad moral puede ser perfectamente un partido político o un movimiento, que si bien sabemos que el movimiento tiene una existencia, digamos, breve, porque una vez que termina la campaña eso se extingue, también es una autoridad moral. O sea, hay también una visibilización del partido cuyo candidato se está promocionando con esta obra, ¿verdad? Es más, nuestra medida cautelar también va dirigida contra el Partido Liberal Radical Auténtico. Ah, Esa es ya una va contra realidad. el partido también y Va contra contra el el partido y candidato. contra el candidato, así mismo. Si te fijas en el escrito están los motivos por los cuales también te estoy refiriendo que va contra una autoridad moral, ¿verdad? O en este caso sí, ya con RUC, porque tienen, digamos, inscripción y registro y todo lo demás, pero por ese motivo también lo promovemos contra ellos, porque al final de cuentas es un candidato que representa un partido. Entonces, un Claro. poco siempre hay que cubrir todas las áreas que el derecho te permite. ¿Qué pasa con las radios que utilizan las músicas nacionales, por ejemplo? No, las radios abonan su licencia de uso de obras a la sociedad de gestión que es Autores Paraguayos Asociados. Todas las radios realmente, me imagino yo que la mayoría está, digamos, regularizada en esa situación y ellos abonan a la sociedad de gestión que es APA, Autores Paraguayos Asociados, para poder tener, digamos, el uso discrecional, por utilizar una palabra, de las obras que maneja o del repertorio de esta sociedad de gestión. Entonces se paga un porcentaje del valor publicitario, ese es el método de cálculo que se utiliza. Digamos, vos cobrás mensualmente un X monto por valor publicitario y creo que el 1,5% de lo declarado en la Conatel es lo que abonás a la sociedad de gestión, y ese sería tu licencia de uso convenida con la sociedad de gestión, que es la titular de estos derechos a nivel nacional. Genial. Doctor, una última pregunta Sí, y ya te dejo. Sé que sí. estás especializado en esta rama, derechos intelectuales. ¿En cuántos casos ya de medidas cautelar o demandas contra políticos por infracción de esta ley de derechos del autor Y tuviste? nosotros por esta misma, en esta misma situación tenemos con el grupo Tierra Adentro 3 medidas obtenidas. Una de ellas hemos llegado a un acuerdo muy satisfactorio con el candidato, creo que era de la ciudad de Cazapá, de Cazapá. Hemos llegado a un acuerdo bastante beneficioso, han reconocido, digamos, lo que ocurrió y se pusieron a disposición
quedamos en muy buenos términos. Hay otras medidas que acaban de salir esta semana, recién se resolvieron. Hay 11 del grupo Tierra Adentro que han violado derecho de autor, 11 candidatos. Y a su vez ahora, bueno, esto de Rolando Chaparro, y no olvidar Pablo Venegas, que también está con, digamos, ahora ya con la intención seria de reclamar los daños y perjuicios, porque los responsables en su momento del uso de su obra no han aparecido y le hemos notificado y bueno, no sabemos nada hasta hoy en día. Ah, sí, Pero sí, recuerdo ese caso de Pablo Venegas, o sea, no sí, corrió la Pablo, medida cautelar. corrió la medida Pero... cautelar, hemos notificado, pero ellos no se han presentado, digamos, para llegar a este tipo de acuerdo. Entonces ya nos vemos obligados a promover la acción principal de indemnización y bueno, ver qué ocurre, ¿verdad? ¿Quiénes eran los denunciados? Los O sea, demandados. que en este momento no recuerdo, pero eran de la ciudad de Capitán Mesa. Eran candidatos de la ciudad de Capitán Mesa. Tengo la resolución, te voy a hacer llegar también para que lo tengas, porque como te digo, Sí. estuvimos conversando con varios colegas a nivel regional y Paraguay está siendo uno de los que está, digamos, en la línea de protección más férrea de estos derechos y se quedaron sorprendidos por las medidas cautelares, las resoluciones que les hicimos llegar, porque en la Argentina todavía no tuvieron un pedido de esta naturaleza y no han tenido ninguna respuesta favorable, lo que refiere a las medidas cautelares preventivas, digamos, ante un uso irregular. Excelente la explicación, doctor. Muchas gracias por tu tiempo y vamos a seguir hablando de este tema seguro y de los otros que tengas también, el de Pablo Venegas, que hablamos en algún momento. Agradecido, Vanessa, con ustedes, saludos a todos y también decirte que te voy a hacer llegar la resolución apenas tenga, porque bueno, esto creo que son cuestiones muy intuitivas y qué bueno que los autores tengan, digamos, también Sí. el espacio de poder reclamar sus derechos. Muchas veces uno piensa que son personas que están detrás de una guitarra o que la música pertenece a todos porque está en el aire o porque está en YouTube o porque está en Spotify, y está bueno saber realmente de que toda obra tiene un autor y que el autor merece una remuneración por la comunicación pública o por el uso que se le dé a su obra, que al final de cuentas es su medio de subsistencia como artista y como autores. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.